La tarde en casa de los Gardner estaba impregnada del aroma de la tarta de manzana recién horneada. Miley estaba junto a la ventana, mirando cómo el viento otoñal arremolinaba las hojas caídas en su cuidado jardín. 23 años. Ese era el tiempo que llevaba construyendo Gardner Distribution, una empresa que había empezado en una pequeña habitación alquilada y ahora ocupaba 3 pisos en el centro de Boston. «Sean, la cena está casi lista», llamó desde el despacho, donde su marido trabajaba hasta tarde como de costumbre. Miley se limpió las manos en el delantal y miró la foto familiar de la pared. Ella, Sean y sus hijos, Rebecca y Thomas. La foto se tomó cuando celebraron el 20º aniversario de la empresa. Todo parecía tan bien entonces, tan inamovible. La puerta del despacho se abrió y Sean apareció en el umbral, un hombre de 62 años, alto, canoso, pero todavía atractivo. Solo las arrugas alrededor de los ojos y los profundos pliegues de la frente delataban años de duro trabajo. «¿Quieres comer algo?», le preguntó, besándole la mejilla. Su voz sonaba cansada, pero sus ojos aún conservaban la energía que una vez había atraído a Miley. «Tu tarta de manzana favorita», respondió ella, sintiendo el calor de su contacto. Sean suspiró, aflojándose la corbata. «No está mal. Unas cuantas preguntas sobre el último trimestre, pero nada que no podamos manejar. Por cierto, Ren Smith ha hecho un trabajo brillante hoy presentando los estados financieros. La mujer es un verdadero activo para la empresa». Miley asintió mientras colocaba los platos en la mesa. Ren Smith Carter, la consultora financiera que contrataron hace 8 meses por recomendación de su socio de toda la vida, 34 años, licenciada en una prestigiosa escuela de negocios, con un currículum impecable y fama de encontrar formas de optimizar costes incluso en las situaciones más difíciles. «Me alegro de que esté a la altura de nuestras expectativas», dijo Miley, aunque había una ligera tensión en su tono. Dijeron que vendrían a cenar. Thomas llamó. Tenía una reunión con los proveedores y llegará a casa más tarde. ¿Y Rebecca? Sean se encogió de hombros. «Ya conoces a nuestra hija. Seguro que vuelve a estar ocupada con el trabajo en el departamento de marketing». Miley se sentó a la mesa, alisando la servilleta sobre su regazo. Sus manos, antes delicadas y bien cuidadas, estaban ahora marcadas por años de trabajo, primero en la caja registradora de la pequeña tienda, luego en el ordenador con los documentos contables, después en las negociaciones con los proveedores. Ella y Sean habían empezado desde cero, cuando ella era una licenciada en económicas de 22 años y él un ambicioso jefe de ventas al que acababan de despedir por despido. «¿Te acuerdas de nuestra primera oficina?», preguntó ella, observando cómo Sean servía vino en copas. Sean sonrió y por un momento Miley vio en él al joven que la había convencido de invertir todos sus ahorros en un negocio sin futuro de distribución de muebles de oficina. «Trabajábamos 16 horas al día y aún así te las arreglabas para preparar la cena. Y llevar a Rebecca en cabestrillo durante las negociaciones», añadió Miley sonriendo. «Los clientes pensaban que era nuestro truco secreto para cerrar tratos». Se rieron, y por un momento pareció que el tiempo había retrocedido a los días en que no eran más que una joven pareja tratando de sobrevivir y hacer algo por sí mismos. «Probablemente sea Thomas», dijo Miley, levantándose. Pero era Rebecca, su hija de 30 años, la personificación de la determinación de su padre y la perspicacia de su madre, la que estaba en la puerta. Llevaba el pelo castaño recogido en una coleta suelta y tenía los ojos cansados. «Siento llegar tarde», dijo, besando a su madre en la mejilla. Miley condujo a su hija a la mesa, donde Sean ya le estaba sirviendo el vino. «Cuéntame», la animó Miley mientras ponía la ensalada en los platos. «3 clientes importantes se han estado quejando de retrasos en las entregas», empezó Rebecca, dejándose caer en la silla. «He estado revisando todo el papeleo»,
Y resulta que las condiciones de nuestro nuevo contrato son distintas de las que discutimos en la reunión de hace un mes. Sean frunció el ceño. ¿Cómo es posible? Tú fuiste quien redactó los contratos. Rebecca negó con la cabeza. Los redacté yo, pero las versiones finales pasaron por el departamento jurídico y... titubeó. Renesmee dijo que había que cambiar algunos términos para optimizar el pago de impuestos. Miley sintió que algo frío le tocaba el corazón. No era la primera vez que el nombre de Renesmee salía a relucir en relación con decisiones que antes habían sido tomadas exclusivamente por miembros de la familia. No recuerdo haber hablado de esos cambios, dijo con cuidado, observando la reacción de su marido. Sean hizo un gesto con la mano como para descartar pensamientos innecesarios. Renesmee es una profesional. Si cree que es lo mejor para el negocio, confío en ella. Al fin y al cabo, para eso la contratamos. Rebecca lanzó una rápida mirada a su madre, y Miley se dio cuenta de que su hija también había notado un cambio en el comportamiento de su padre. ¿No te parece extraño, comenzó Rebecca con cautela, que últimamente se tomen muchas decisiones sin consultar a los jefes de departamento, especialmente nuestro departamento de marketing? Sean dejó el tenedor y miró a su hija con una expresión que Miley conocía bien, una mezcla de irritación y autoridad paterna. Rebecca, sabes cuánto aprecio tu trabajo, pero a veces hay que tomar decisiones rápidas sin convocar una reunión para cada asunto. Esto es un negocio, no un club democrático. Pero Gardner Distribution siempre ha sido un negocio familiar, le recordó Miley en voz baja, y siempre hemos tomado juntos las grandes decisiones. Sean suspiró y le cogió suavemente la mano. Cariño, la empresa ha crecido. Ya no podemos dirigirla como una pequeña tienda. A veces se necesitan nuevas perspectivas de profesionales externos. Miley asintió, pero algo en su corazón no estaba de acuerdo. Había aprendido a confiar en su intuición durante los últimos 23 años y ahora le estaba señalando el peligro. La puerta volvió a abrirse y Thomas, su hijo de 25 años, que se había convertido en el jefe del departamento de logística tras graduarse en la universidad, entró en el salón. Alto como su padre y con los ojos marrones de su madre, parecía preocupado. «Siento llegar tarde», dijo, besando a su madre y abrazando a su hermana. «Papá, tenemos que hablar de los nuevos contratos con los proveedores asiáticos». Sean sacudió la cabeza con visible irritación. «Ahora no, Thomas. Pero es importante», insistió su hijo. «Se han retrasado 2 entregas y la tercera llegó con mercancía defectuosa. Algo va mal con las nuevas condiciones del contrato». Rebecca intercambió miradas con su hermano. Eso es lo que estaba diciendo. Parece que los cambios en los contratos no solo afectaron a los clientes, sino también a los proveedores. Miley vio que la mandíbula de Sean se tensaba, señal de que estaba conteniendo su ira. No le había sucedido mucho en el pasado, pero lo había notado cada vez más en los últimos meses, sobre todo cuando alguien cuestionaba una decisión tomada con la colaboración de Renesmee. «Mañana hablaré de esto con Renesmee», dijo en un tono que no sugería una continuación de la discusión. Su enfoque de la optimización de los contratos ya nos ha ahorrado mucho dinero. «¿Pero a costa de la reputación?», preguntó Miley en voz baja. Sean la miró largamente. Algo parecido a la culpabilidad brilló en sus ojos, pero desapareció rápidamente, dando paso a la determinación. Renesmee sabe lo que hace. Su enfoque es más moderno que nuestras viejas costumbres. «Viejas costumbres», repitió Miley, sintiendo que una dolorosa comprensión crecía en su interior. «¿Te refieres a la forma en que tú y yo construimos este negocio, a la forma en que siempre hemos antepuesto la calidad y la integridad al dinero fácil?» Sean evitó mirarla y se centró en su plato. «Los tiempos cambian, Miley. No podemos permitirnos sentimentalismos en el negocio de hoy». Después de cenar, cuando los niños se marcharon, Miley se sentó en su dormitorio a mirar viejos álbumes de fotos.
En una de ellas aparecía joven y sonriente en la puerta de su primera oficina. En otra, sostenía en brazos a su recién nacida Rebecca, y Sean las abrazaba a ambas, mirando a su hija con un amor sin límites. Otra foto muestra la inauguración del primer gran almacén, donde toda la familia cortó junta la cinta roja. Miley recordaba cuántas noches había pasado ocupándose de la contabilidad, cuántas reuniones importantes se había perdido por la enfermedad de sus hijos, cuántos préstamos había pedido bajo su responsabilidad personal para que la empresa pudiera crecer. Todo eso era la historia compartida de ella y Sean, su logro común. La puerta del dormitorio se abrió y Sean entró, ya con la ropa de casa puesta. Parecía cansado, pero había algo más en sus ojos, una fría determinación que ella solo había visto en las negociaciones más difíciles con la competencia. ¿Piensas quedarte sentado mucho más tiempo?, preguntó, desabrochándose el reloj. Miley cerró el álbum y miró a su marido. Sean, algo está pasando en la empresa y quiero saber qué es. Rebecca y Thomas no están preocupados porque sí. Yo también estoy notando cambios. Se sentó en el borde de la cama y se frotó el puente de la nariz, un gesto que siempre denotaba su cansancio y su falta de voluntad para discutir. Miley, te preocupas demasiado. La empresa está creciendo y hay que agilizar algunos procesos. Renesmee tiene experiencia trabajando con grandes empresas, sabe cómo llevarnos al siguiente nivel. Mencionas su nombre en cada 2 frases, dijo Miley en voz baja. Sean se levantó y se acercó a la ventana, dándole la espalda. Renesmee es una profesional que contratamos para un trabajo específico, nada más. Pero algo en su voz, un nerviosismo poco característico, hizo que Miley se estremeciera. 23 años de matrimonio le habían enseñado a captar el más mínimo cambio en su tono. Entonces, ¿por qué no les das a los chicos acceso a los estados financieros del último trimestre?, preguntó ella. Thomas se quejó de que no podía obtener todos los detalles del presupuesto del departamento de logística. Sean se volvió hacia ella, con el rostro repentinamente endurecido. Porque algunas decisiones deben tomarse a nivel de la alta dirección, sin discusiones innecesarias. Los niños aún no están preparados para comprender todos los matices de la planificación estratégica. ¿Niños? Miley no podía creer lo que oía. Sean, Rebecca tiene 30 años, 2 licenciaturas y 8 años de experiencia en marketing. Thomas se licenció en empresariales con matrícula de honor y lleva 2 años gestionando con éxito la logística. No son niños, son el futuro de la empresa, nuestra empresa. Sean se dio la vuelta y Miley vio que sus hombros se tensaban. Siempre serán niños para mí, dijo en voz baja. Y por eso tengo que protegerlos de preocupaciones innecesarias. Algunas decisiones son impopulares, pero son necesarias para el bienestar de la empresa a largo plazo. ¿Qué decisiones, Sean? ¿Qué decisiones estás tomando sin nosotros? Pero él ya se dirigía a la puerta. Es tarde, Miley. Hablaremos mañana. Tengo una reunión temprano con los inversores. A la mañana siguiente, Miley se despertó temprano. Sean ya no estaba. Probablemente se había ido a la reunión temprano que había mencionado. Estaba junto a la ventana de su dormitorio, observando cómo los primeros rayos de sol iluminaban el jardín. Ella y Sean habían plantado juntos aquellos árboles, soñando con sus nietos corriendo bajo ellos. Llamaron a la puerta. Era su ama de llaves, Martha, que llevaba 15 años trabajando para ellos. «Buenos días, señora Gardner. La señorita Rebecca la llama por teléfono. Dice que es urgente». Miley cogió el teléfono sintiendo que su corazón latía más rápido. «¿Rebecca? ¿Qué ocurre?» La voz de su hija sonaba tensa. «Mamá, ¿puedes venir a la oficina? Enseguida». «¿Qué pasa?», preguntó Miley, que ya se dirigía al armario. «Chris, de contabilidad, me ha enseñado unos documentos. Mamá, algo va muy mal con nuestras finanzas. Thomas también está aquí. Ven aquí, ¿vale?». 40 minutos después,
Miley estaba en la sede de Gardner Distribution. Conocía cada rincón del edificio, ya que había participado en el diseño interior cuando compraron el espacio hace 10 años. En la sala de conferencias la esperaban Rebecca, Thomas y Christopher Lynch, el contable jefe que había estado con ellos casi desde el principio. «¿Qué pasa?», preguntó mientras cerraba la puerta tras de sí. Thomas se acercó a ella y le cogió las manos. «Mamá, siéntate, por favor. Lo que hemos descubierto es espantoso». Miley dejó que su hijo la guiara hasta una silla. Christopher, normalmente tranquilo y metódico, estaba pálido y preocupado. Rebecca golpeaba nerviosamente la mesa con el bolígrafo. «Señora Gardner», comenzó Christopher, «anoche estaba llevando a cabo una revisión rutinaria de las transacciones financieras del último trimestre y descubrí unas cuantas transferencias inusuales desde la cuenta principal de la empresa». «¿Qué tipo de transferencias?», preguntó Miley, sintiendo que se le secaba la garganta. Christopher abrió una carpeta de documentos delante de ella. «Ha habido 5 grandes transferencias en los últimos 6 meses, por un total de $1.200.000. Todas ellas fueron autorizadas personalmente por el señor Gardner y la señora Carter». «¿Renesmee?», volvió a preguntar Miley. «¿Pero a dónde se transfirió el dinero?». Rebecca le acercó otro documento. «A una nueva empresa llamada ERSG Investments. Se registró hace 8 meses, justo después de que Renesmee empezara a trabajar para nosotros». «RESH», repitió Miley, y de pronto cayó en la cuenta. «¿Verdad?». Thomas asintió lentamente, incapaz de mirar a su madre a los ojos. Chris también descubrió que hace 2 semanas solicitamos una reorganización de nuestra empresa. ¿Qué reorganización? La voz de Miley se estaba volviendo más baja. Christopher le entregó otro documento. Según estos papeles, Gardner Distribution se convertirá en una filial de RSG Investments. En efecto, esto significa una transferencia de una participación mayoritaria a la nueva empresa. Miley sintió que la habitación empezaba a girar a su alrededor. «Eso es imposible. Requiere mi firma. Soy copropietaria». Rebecca le entregó el último documento y Miley se quedó paralizada al ver su firma al final de la página. «Tu firma está ahí, mamá», dijo Rebecca en voz baja, «pero las dos sabemos que nunca la has firmado». Miley sintió que algo se rompía en su pecho. La firma era una copia casi perfecta de la suya, pero con sutiles diferencias que solo alguien que supiera cómo firmaba realmente podría ver. «Falsificó mi firma», susurró. «Sean mi marido, el padre de mis hijos». Thomas le puso la mano en el hombro. «Mamá, no sabemos con seguridad quién lo hizo. Quizá Renesmee». Pero Miley negó con la cabeza. Ella lo sabía. 23 años no era solo un número. Son años de vivir juntos, de compartir alegrías y desafíos, de construir juntos un negocio y una familia. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Rebecca, y en su voz, Miley oyó el eco de la niña que una vez había preguntado cómo enfrentarse a los matones del colegio. Miley se enderezó en la silla. A pesar del dolor, sus ojos mostraban determinación. «Lucharemos», dijo con firmeza. «Es nuestra empresa, nuestro legado familiar. Y nadie, ni siquiera tu padre, tiene derecho a arrebatárnosla». Ella miró la foto en la pared de la sala de conferencias, una imagen tomada cuando se abrió esta oficina. Toda la familia Gardner, sonriente y feliz. En aquel momento, ni siquiera podían imaginar que un día tendrían que luchar no con sus competidores, sino con el hombre que aparecía en el centro de aquella foto. La semana siguiente al descubrimiento de la firma falsa, se convirtió en un verdadero reto para Miley. En casa, tuvo que fingir que no sabía nada, reprimiendo cada vez el impulso de lanzar acusaciones a la cara de su marido. En el trabajo, tenía que vigilar todos sus movimientos en busca de más pruebas de infidelidad. Aquella mañana, Miley llegó a la oficina antes que los demás.
El sol apenas asomaba por las persianas cuando abrió la puerta de su despacho, una amplia habitación con ventanas que daban al parque de la ciudad. Antes había estado orgullosa de su despacho, pero ahora le resultaba extraño, como si fuera una invitada y no una copropietaria. Miley encendió el ordenador y preparó café, un café fuerte y sin azúcar, como el que solía tomar cuando Sean y ella acababan de empezar su negocio. Estaba esperando la respuesta de Andrew Morris, el abogado al que había llamado en secreto 3 días antes. Andrew era compañero de clase de Sean, pero se habían peleado hacía años por un asunto de negocios. Miley esperaba que esto garantizara su lealtad hacia ella y no hacia su antiguo amigo. La bandeja de entrada estaba vacía. Andrew aún no había contestado. Con un suspiro, Miley abrió la carpeta de documentos que Christopher le había preparado. Empezó a estudiar de nuevo los estados financieros buscando cualquier pista, cualquier cosa que pudiera explicar cómo planeaba Sean llevar a cabo su fraude. De repente, los ojos de Miley se posaron en un pequeño sobre que había entre los papeles del cajón de su escritorio. No recordaba haberlo puesto allí. Miley sacó el sobre con cuidado, un sobre normal de oficina sin marcas. Dentro había 2 cartas de Hacienda fechadas varios meses atrás. Miley empezó a leer, y con cada línea su rostro palidecía más y más. Las cartas se referían a incoherencias en los estados financieros de la empresa y a la necesidad de dar explicaciones adicionales sobre determinadas transacciones. La segunda carta tenía un tono más serio y mencionaba la posibilidad de una auditoría completa de las operaciones de la empresa. «Dios mío», susurró Miley, reclinándose en su silla. Alguien llamó a la puerta, y ella se apresuró a meter las cartas de nuevo en el sobre y el sobre en su bolso. «Adelante», dijo, tratando de sonar tranquila. La puerta se abrió y Christopher entró en el despacho. Su pelo, normalmente pulcro, estaba revuelto, como si se hubiera pasado la mano por él repetidas veces, un gesto que delataba su extrema agitación. «Buenos días, señora Gardner», saludó, cerrando la puerta tras de sí. «¿Qué es esto?», preguntó Miley, aunque ya sabía la respuesta. «Son los extractos bancarios de la empresa correspondientes a los últimos 6 meses. Mira estas cantidades». Christopher señaló unos números resaltados con un rotulador. Cada mes se retiraron cantidades importantes de la cuenta principal, de 50 a $100,000. Oficialmente, era para servicios de consultoría y análisis de mercado. «Pero no encargamos tantas consultorías. Yo lo habría sabido». Christopher asintió, pasando nerviosamente los dedos por el borde de la mesa. «Pero fíjese en quién firmó estos pagos». Pasó la página. Todos y cada uno de ellos fueron autorizados por el propio señor Gardner. «¿Y a dónde fue a parar el dinero?», preguntó Miley, sintiendo que le temblaba ligeramente la voz. «Diferentes destinatarios, pero todos tienen algo en común». Christopher sacó otra hoja. «Todas estas empresas están registradas a nombre de una persona, Daniel Weston. Es el director nominal de cada una de ellas». Miley frunció el ceño. «Daniel Weston. Ese nombre no me suena». «Investigué un poco», dijo Christopher mirando hacia la puerta como si temiera que alguien estuviera escuchando. Miley sintió un escalofrío que le recorría la espalda. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. Sean estaba desviando dinero de la empresa a través de empresas fantasma registradas a nombre de un pariente de Rensme. Christopher asintió en silencio. Su rostro era una mezcla de simpatía e indignación profesional. «Tengo algo más», añadió, bajando la voz. «Tengo una copia de la escritura notarial de la propiedad. Hace un mes se compró una casa de campo en Vermont. Una hermosa casa señorial, 6 dormitorios, piscina, 3 acres de terreno. El precio fue de $800,000. «¿Y quién es el comprador?», preguntó Miley, aunque ya sabía la respuesta. «Técnicamente, es Vermont Retreat LLC. De hecho,
Renesmee Carter es la única propietaria de la empresa. Miley respiró hondo tratando de calmarse. Las manos le temblaban visiblemente. Christopher, sabes lo que está pasando, ¿verdad? El contable asintió, incapaz de mirarla a los ojos. Me temo que sí, señora Gardner. El señor Gardner y la señorita Carter están retirando fondos de la empresa. No es tan grande que sea inmediatamente obvio, pero es significativo. Estimo que han retirado alrededor de $1.800.000 en los últimos 6 meses. Miley pensó en las cartas de Hacienda que acababa de encontrar. ¿Por qué me enseñas esto en lugar de ir directamente a Sean?, preguntó mirando a Christopher con atención. El hombre sonrió avergonzado. Señora Gardner, llevo 21 años en esta empresa. Recuerdo que se quedaba hasta altas horas de la noche arreglando las cuentas cuando apenas llegábamos a fin de mes. La vi renunciar a su prima para pagar primas a sus empleados durante la crisis de 2008. Esta empresa es suya tanto como del señor Gardner, y no puedo quedarme de brazos cruzados viendo lo que está pasando. Miley sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas de gratitud. En un momento en el que parecía que el mundo entero le había dado la espalda, encontrar un aliado tenía un valor incalculable. Yo no sé qué hacer con esta información. El contable se ajustó las gafas y recogió sus papeles. Si me permite un consejo, señora Gardner, no se apresure a enfrentarse al señor Gardner. Reúna más pruebas. Y tenga cuidado. La señorita Carter tiene mucha influencia sobre él. Cuando Christopher se fue, Miley se quedó sola, rodeada por los fantasmas del pasado y los fantasmas de la traición presente. Recordó que hacía poco le había preguntado a Sean por los nuevos gemelos caros que había empezado a llevar, de platino, con diamantes. Él se desentendió, diciendo que era un regalo de un cliente agradecido. ¿Y sus nuevos trajes de un famoso diseñador? Tenemos que estar a la altura de la empresa, explica. Sonó el teléfono, sacándola de sus amargos pensamientos. «Mamá, ¿puedes hablar conmigo?», preguntó con voz preocupada. «¿Qué pasa?». «Acabo de llegar del departamento financiero. Resulta que papá ha cancelado la ampliación de nuestro almacén occidental. Todos los fondos que estaban destinados a ello se han redirigido a un proyecto de consultoría para optimizar los procesos empresariales. ¿Adivina quién dirige este proyecto? Renesmee, respondió Miley, sintiendo que se le helaban las entrañas. Así es. Mamá, esto es una locura. Llevamos 1.5 años planeando esta ampliación. Es una parte clave de nuestra estrategia de crecimiento. Sin el nuevo almacén, no podremos dar servicio a la región occidental. Miley cerró los ojos, tratando de ordenar sus pensamientos. Thomas, escúchame con atención. No discutas con tu padre por esto, al menos no todavía. Estoy trabajando en una solución. ¿Qué pasa, mamá? La voz de Thomas sonaba casi como la de un niño pequeño asustado por los monstruos que hay debajo de la cama. Esto no es propio de papá. Siempre fue duro pero honesto. Y ahora... Lo sé, hijo. Miley sintió que se le partía el corazón de dolor por los niños que tenían que enfrentarse a semejante traición de su propio padre, y advirtió a Rebecca que tampoco agravara la situación. Después de hablar con su hijo, Miley decidió hacer lo que debería haber hecho una semana antes, hablar directamente con Sean. Tal vez, pensó, todo tenía una explicación lógica. Tal vez solo estaba confundido, influenciado por Renesmee, y aún podía volver. Subió a la última planta, donde estaba el despacho de Sean, el más grande del edificio, con ventanas panorámicas y vistas al río. Linda, la secretaria de Sean, le sonrió. «Buenos días, señora Gardner». «Buenos días, Linda. Necesito hablar con mi marido. ¿Está en su despacho?» Linda vaciló, su sonrisa tensa. «Me temo que no. El señor Gardner ha salido con la señorita Carter. Han ido al notario por unos documentos». A Miley le dio un vuelco el corazón. Un notario. Documentos.
Después de falsificar su firma, Sean obviamente había decidido ir más formal. Pero, ¿qué planeaba exactamente? ¿Cuándo vuelven?, preguntó, intentando mantener la calma. No estoy segura. El calendario dice que estarán fuera hasta la hora de comer. Miley asintió y estaba a punto de marcharse cuando vio un sobre en la mesa de Linda con el logotipo de Alfa Bank, una entidad financiera con la que nunca habían trabajado. ¿Qué es esto?, preguntó señalando el sobre. La señorita Carter se lo dejó al señor Gardner. Dijo que era documentación importante para una cuenta nueva. ¿Una cuenta nueva?, repitió Miley, sintiendo que aumentaba su ansiedad. Linda se encogió de hombros. No conozco los detalles, señora Gardner. La señorita Carter solo me pidió que pusiera esto en el escritorio del señor Gardner. Miley resistió el impulso de coger el sobre y abrirlo. Gracias, Linda. Dile a mi marido que lo estaba buscando cuando vuelva. De vuelta en su despacho, Miley cerró la puerta y dejó escapar un largo y tembloroso suspiro. Alfa Bank es una institución financiera suiza conocida por su política de privacidad. Una nueva cuenta allí solo significaba una cosa: Sean se estaba preparando para retirar aún más dinero. Tal vez planeaba vaciar por completo la empresa. Miley volvió a sacar el teléfono y marcó el número de su abogado. Soy Miley Gardner. Tenemos que vernos hoy. Es urgente. El abogado aceptó reunirse a las 3 en un pequeño café a pocas manzanas de la oficina de Gardner Distribution. Miley decidió llevarse todos los documentos que Christopher y ella habían reunido. Una noche, de camino a casa después de reunirse con Andrew, Miley se sentía física y emocionalmente agotada. El abogado la escuchó atentamente, estudió los documentos y su conclusión fue decepcionante. Sean había estado retirando sistemáticamente fondos de la empresa, utilizando a su amante como cómplice. La falsificación de la firma de Miley en los documentos de reorganización era solo la punta del iceberg. Tienes que actuar rápido, le aconsejó Andrew. Reúne todas las pruebas que puedas. Haz copias de todos los documentos. Y lo más importante, no dejes que Sean sepa que sospechas algo. El elemento sorpresa será tu principal ventaja. Cuando Miley entró en la casa, estaba silenciosa y oscura. Pensó que probablemente Sean seguía en el trabajo o, más probablemente, con Ren Smith. El pensamiento le produjo un dolor agudo, pero lo apartó. No era momento para celos ni resentimientos. Tenía que protegerse a sí misma, a sus hijos y a la empresa que habían construido durante toda su vida. Subió al dormitorio, pero se detuvo en el pasillo al oír ruidos procedentes del despacho de Sean. La puerta estaba entreabierta y dentro había una luz encendida. Miley se acercó, intentando no delatar su presencia. Sean estaba sentado en su escritorio, inclinado sobre unos papeles. Tenía una botella de whisky abierta a su lado y un vaso casi vacío en la mano. Parecía cansado y preocupado. No parecía un hombre que acabara de realizar con éxito una gran estafa. «¿Sean?», lo llamó en voz baja. Él se estremeció y rápidamente recogió los papeles en una carpeta. «¿Miley? No te oí entrar». Sonaba tenso, pero no culpable. Más bien, preocupado. Ella entró en el despacho, observando su reacción. «¿Trabajando hasta tarde?». Sean asintió, frotándose los ojos. «Un día difícil». «¿Qué tipo de problemas?», preguntó Miley, sentándose en la silla frente a él. Sean la miró largamente, como si estuviera calculando cuánto podía decirle. «Solo burocracia. Ya sabes cómo es». Miley asintió y decidió cambiar de táctica. «Sean, hoy he visto las cartas de Hacienda. ¿Por qué no me lo dijiste?». Observó atentamente su reacción. «No es nada», dijo él, encogiéndose de hombros tratando de parecer indiferente. «Solo una comprobación rutinaria». Porque las cartas decían que había serias discrepancias en los estados financieros. No parecía poca cosa. Sean se tensó, los dedos apretando su vaso. «¿Dónde las encontraste?». «Eso no es importante», replicó Miley.
Lo importante es que me las ocultaste a mí y a los niños, y de la junta directiva. Sean se bebió el whisky de un trago y se sirvió otro. Miley, hay cosas que decido por mí mismo. Como CEO de una compañía, yo... Como director general, tienes un deber para con tus accionistas, interrumpió Miley, incluyéndome a mí y a nuestros hijos. ¿Necesito recordarte que poseo el 45% de las acciones? Había algo parecido a miedo en los ojos de Sean. Era nuevo para Miley, ver miedo en los ojos de un hombre que siempre había sido el epítome de la confianza. ¿No confías en mí?, preguntó en voz baja. Miley casi se rió ante lo absurdo de la situación. ¿Le está preguntando si no confía en él después de todo lo que ha hecho? La confianza es una calle de doble sentido, Sean. No confías en mí lo suficiente como para contarme lo de los problemas con Hacienda. ¿Qué más me estás ocultando? Ella pudo ver cómo se debatía consigo mismo, como si sopesara si seguir mintiendo. Nada, dijo al fin. Solo quería protegerte de preocupaciones innecesarias. Ya trabajas bastante. Miley suspiró. Sean seguía intentando zafarse. ¿Y la cancelación de la ampliación del almacén del oeste? Thomas me lo ha dicho hoy. También es un intento de «vi para que no me preocupe». Sean parecía ahora irritado. Fue una decisión empresarial. La ampliación puede posponerse. Ahora mismo hay áreas más prioritarias para la inversión. Por ejemplo, servicios de consultoría de empresas registradas a nombre del primo de Renesmee. Miley no pudo evitar dejar escapar las palabras. Sean se quedó helado, con la cara blanca. ¿Qué has dicho? Miley se dio cuenta de que había ido demasiado lejos, pero ya era tarde para echarse atrás. Ya me has oído, Sean. Sé lo de los contratos falsos con las consultoras. Sé del dinero que sacaste a través de ellas. Sé lo de la casa de campo en Vermont que Renesmee compró hace un mes. Dime, ¿son todas ellas decisiones empresariales necesarias? Sean se levantó despacio. La ira ardía en sus ojos, pero había algo más detrás, la sensación de un animal acorralado. ¿Me estabas espiando?, siseó. No, respondió Miley con calma. Solo cumplía con mis obligaciones como copropietaria. Estaba comprobando la salud financiera de nuestra empresa. Nuestra, Sean, no la tuya, y no la de Renesmee. No lo entiendes, dijo en voz baja. No entiendes la situación en la que estamos. Entonces explícamelo, sugirió Miley. ¿Por qué falsificaste mi firma en los documentos? ¿Por qué me traicionas no solo a mí, sino también a nuestros hijos? Sean se volvió bruscamente hacia ella y, por un momento, Miley pensó que iba a arremeter contra ella, pero se limitó a reír amargamente, sin alegría. ¿Engañar? ¿Estás hablando de traición? Durante 23 años he trabajado incansablemente para que esta empresa prosperara. Durante 23 años lo he sacrificado todo. Mi salud, mi vida personal, mis amistades. Y ahora, cuando por fin quiero algo para mí, ¿lo llamas traición? Miley lo miró, sin reconocer al hombre con el que una vez se había casado. ¿Algo para ti?, preguntó en voz baja. ¿Es sacar millones de dólares de una empresa que no solo te pertenece a ti, sino a mí y a nuestros hijos? Sean, lo que estás haciendo no es solo traición, es un delito. Golpeó el vaso contra la mesa con tal fuerza que el cristal se hizo añicos. No te atrevas a sermonearme, gruñó. No tienes ni idea de lo que está pasando en realidad. Entonces dímelo, gritó Miley, perdiendo la paciencia. Sean se dio la vuelta, con los hombros caídos. Cuando volvió a hablar, su voz sonaba cansada y vieja. Duérmete, Miley, solo duérmete. Ella se levantó, sabiendo que no iba a conseguir nada más de él esta noche. Este no es el final de la conversación, Sean. No puedes dejarlo pasar. Él no contestó. Se sirvió otro whisky sin volverse hacia ella. Cuando Miley salió del despacho, le temblaban las manos y el corazón le latía con fuerza en el pecho. Se dio cuenta de dos cosas.
Sean no iba a parar y ella tenía que actuar más rápido de lo que había planeado. En su habitación, Miley sacó su teléfono y envió un mensaje a Rebecca y Thomas. Mañana, 8 a.m., mi oficina. Ni una palabra a nadie. Luego abrió su correo electrónico y escribió a Andrew. La confrontación tuvo lugar. Lo niega todo. Prepara los documentos. Procedemos según lo previsto. Miley se fue a la cama, por primera vez en 23 años, sin esperar a que su marido se acostara a su lado. Se quedó mirando la oscuridad, contemplando cada paso del día que tenía por delante. Lo único que sabía con certeza era que la vida que había estado construyendo todos estos años se estaba desmoronando ante sus ojos, y tendría que hacer acopio de todo su valor para salvar lo que aún podía salvarse. A la mañana siguiente, Miley se despertó mucho antes del amanecer. Sean no había venido al dormitorio. Debía de haberse quedado dormido en su despacho o, peor aún, se había ido a casa de Ren Smith. Miley se sentía extrañamente tranquila, la tranquilidad de una persona que ha tomado una decisión importante y está dispuesta a asumir las consecuencias. Se preparó en silencio, cogió la carpeta que había escondido bajo el colchón y salió de casa sin desayunar. De camino a la oficina, se detuvo en el banco donde tenía una caja de seguridad personal. Contenía los documentos originales de la fundación de Gardner Distribution, copias de los primeros contratos. El cielo de la mañana estaba cubierto de nubes grises cuando Miley aparcó el coche frente al bufete de abogados Montgomery & Associates. La elegante estructura de cristal se alzaba sobre el resto de edificios del distrito comercial del centro, reflejando los tonos sombríos del cielo. Miley consultó su reloj. Le quedaban 15 minutos para la reunión con William Montgomery. Sacó de su bolso un pequeño frasco de gotas sedantes que su médico le había recetado tras su última visita. Para la tensión nerviosa, le explicó, al notar sus manos temblorosas y las ojeras. El estrés severo puede provocar graves problemas de salud. Miley dejó caer unas gotas sobre su lengua, haciendo una mueca ante el sabor amargo. Estrés era una palabra demasiado suave para lo que había vivido en las últimas semanas. Traición, conmoción, ira, decepción, todo por parte del hombre en el que había confiado toda su vida. Andrew Morris le aconsejó que se pusiera en contacto con William Montgomery, el mejor abogado de empresa de la ciudad, especializado en los casos más difíciles. Si quieres a los peces gordos, ese es Montgomery, le dijo Andrew. Esperaba que él pudiera ayudarla a resolver la enmarañada situación de los activos de la empresa y los documentos falsos. Cuando llegó a la planta 23, Miley se encontró en un amplio vestíbulo con ventanas panorámicas. La recepcionista del mostrador le sonrió amablemente. «Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarle? Buenas tardes. Soy Miley Gardner. Tengo una cita con el señor Montgomery a las 10». La recepcionista asintió y pulsó un botón de su teléfono. «Señor Montgomery, la SRA. Gardner desea verle». Unos segundos después, la puerta del fondo del pasillo se abrió y salió un hombre alto, de unos 60 años, con el pelo canoso y una mirada penetrante. «Señora Gardner», dijo tendiéndole la mano, «es un placer conocerla. Andrew me ha hablado mucho de usted». Entraron en su despacho, una enorme habitación con muebles antiguos y paredes llenas de estanterías de literatura jurídica. «Siéntese, por favor», le ofreció Montgomery, señalando una silla de cuero. «¿Le apetece un café?» «No, gracias», contestó Miley, sentándose y colocando un expediente sobre su regazo. Montgomery se sentó frente a ella y cruzó las manos sobre la mesa. «Señora Gardner, Andrew me ha informado brevemente, pero me gustaría que me lo contara usted personalmente. Mi marido, Sean Gardner, que fundó Gardner Distribución conmigo hace 23 años, me está engañando, como esposa y como socio de negocios. Está retirando fondos de la empresa y parece estar preparándose para ceder el negocio a otra mujer».
Montgomery asintió, con el rostro impasible. Cuénteme más sobre la estructura de propiedad de su empresa. Sean posee el 55% de las acciones, yo el 45%. Cuando pusimos en marcha la empresa, era más conveniente que uno de los dos tuviera un voto decisivo en las cuestiones controvertidas. Ya veo, escribió Montgomery en su cuaderno. ¿Y qué pruebas tienes de que haya actuado mal? Miley sacó los documentos que había estado recopilando durante las 2 últimas semanas. Aquí hay extractos bancarios que muestran una retirada sistemática de fondos a empresas fantasma. Aquí hay documentos que prueban que estas empresas están conectadas con Ren Smith Carter, la mujer con la que ha estado teniendo una aventura. Y aquí hay una copia del documento que transfiere una participación mayoritaria en Gardner Distribution a una nueva empresa llamada RSG Investments, que lleva mi firma falsificada. Montgomery revisó cuidadosamente los documentos, centrándose en los puntos más importantes. Se trata de acusaciones graves, señora Gardner, dijo, terminando su revisión. La falsificación, la retirada de fondos no son solo violaciones de la ética empresarial, son delitos penales. ¿Está dispuesta a llegar hasta el final en este caso? Eso podría significar una demanda contra su marido, un escándalo público, posiblemente incluso un proceso penal. Miley sintió un nudo en la garganta. A pesar de todo lo que Sean había hecho, la idea de que fuera a la cárcel le resultaba insoportable. Pero recordó los rostros de sus hijos, su confianza, el futuro de la empresa que todos habían construido a lo largo de los años. «Estoy dispuesta a proteger lo que es mío y de mis hijos», dijo con firmeza. Montgomery se reclinó en su silla, considerando la situación. Lo primero que tenemos que hacer es conseguir una orden judicial que impida cualquier manipulación de los activos de la empresa. Esto nos dará tiempo para preparar una demanda en toda regla. También tenemos que ordenar un examen independiente de la firma y una auditoría financiera. Pero hay un aspecto más. ¿Cuál es?, preguntó Miley, sintiendo cada nervio tenso. Necesito estudiarlo para comprender qué restricciones se imponen a las acciones del accionista mayoritario. En algunos casos, ni siquiera el propietario de una participación mayoritaria puede tomar por sí solo decisiones sobre la reorganización de la empresa. Miley pensó en los estatutos, el documento que ella y Sean habían redactado hacía tantos años, cuando eran jóvenes, llenos de esperanza y confiaban el uno en el otro a más no poder. He traído una copia, sacó otro documento. He tardado 2 días en encontrarlo en los archivos de casa. Montgomery cogió el documento y empezó a estudiarlo detenidamente. A medida que leía, sus cejas se alzaban más y su rostro mostraba una expresión de interés profesional. «Señora Gardner», dijo finalmente, «parece que su marido ha cometido un grave error». «¿Qué?», preguntó Miley, sintiendo que su corazón empezaba a latir más deprisa. Según los estatutos de su empresa, cualquier decisión de reorganización, fusión o venta de activos importantes requiere no solo una mayoría de votos, sino una mayoría cualificada del 75%. Esto significa que su marido no puede tomar esas decisiones solo, ni siquiera con el 55%. Miley sintió que un rayo de esperanza se abría paso en la oscuridad de la desesperanza. Es decir, esos documentos que transfieren la participación mayoritaria son legalmente nulos aunque tu firma fuera auténtica, confirmó Montgomery. Pero el hecho de que tu firma fuera falsificada refuerza nuestro caso en los tribunales. Miley dejó escapar un suspiro de alivio, pero Montgomery levantó una mano para detenerla. Su marido aún puede causar graves daños a la empresa de otras maneras. Retirada de fondos, manipulación de contratos, venta gradual de activos. Tenemos que actuar con rapidez. Pulsó un botón de su teléfono. «Amanda, prepara una solicitud de orden judicial basada en el material que voy a darte y ponte en contacto con el juez Davidson. Tal vez pueda considerarlo de forma acelerada.
Dirigiéndose a Miley, continuó. También le recomiendo que se reúna con una agencia de detectives especializada en investigaciones corporativas. Necesitamos más pruebas de las irregularidades de su marido. Ya tengo un contacto, respondió Miley. Un viejo amigo me recomendó Global Investigations. Me puse en contacto con ellos ayer. Montgomery asintió con la cabeza. Excelente. Una última pregunta, SRA. Gardner. ¿Sabe su marido que se está preparando para emprender acciones legales? Miley negó con la cabeza. Sabe que he descubierto un fraude financiero, pero no creo que tenga ni idea de lo que voy a hacer a continuación. Entonces le aconsejo que lo mantenga en secreto el mayor tiempo posible. El elemento sorpresa puede ser crucial. Cuando Miley salió del bufete, había dejado de llover, pero el cielo seguía encapotado. Entró en su coche y cerró los ojos un momento, sintiendo un torbellino de emociones, desde el alivio por haber encontrado una pista legal hasta el dolor de darse cuenta de que su matrimonio estaba acabando en una guerra entre abogados y detectives. El teléfono sonó y la sacó de sus pensamientos. Era Rebecca. «Mamá, ¿puedes hablar?» La voz de su hija sonaba tensa. «Sí, cariño. ¿Qué pasa?» Papá acaba de anunciar que va a nombrar a Ren Smith directora financiera de la empresa, justo en la reunión de la alta dirección. Thomas casi le lanzó los puños. Miley sintió que se le escurría la sangre de la cara. El director financiero tenía acceso a todas las cuentas de la empresa, a todos los flujos financieros, a todos los activos. «¿Qué ha dicho exactamente?», preguntó ella, tratando de mantener la calma. Que Jeff Parker se jubilaba y que Ren Smith, con su experiencia en la optimización de procesos financieros, era la persona perfecta para ocupar su puesto. Pero mamá, Jeff parecía sorprendido. Lleva 20 años con vosotros y nunca había hablado de jubilación. Miley recordaba a Jeff, un hombre fiable y dedicado que había estado con la empresa en todos los altibajos. Era 10 años más joven que Sean y nunca había hablado de jubilación. «Rebecca, escúchame con atención», dijo Miley, tomando una decisión instantánea. «Busca a Jeff y tráelo a mi casa. Dile que es muy importante. Y advierte a Thomas que no haga ninguna estupidez. Este no es el momento para una confrontación abierta». «Sí, mamá. ¿Dónde estás?» «Estaré en casa en 20 minutos. Y Rebecca, no se lo digas a nadie, especialmente a su padre». Después de colgar el teléfono, Miley arrancó el coche y condujo hasta casa, reflexionando sobre la situación. Nombrar a Ren Smith directora financiera era una decisión peligrosa. Ahora tendría acceso total a las finanzas de la empresa, pero tal vez también significaba que Sean y Ren Smith pensaban que sus maquinaciones secretas pronto saldrían a la luz y habían decidido actuar abiertamente. Cuando Miley llegó a casa, Rebecca y Jeff Parker, un hombre bajito de ojos amables y pelo gris prematuro, ya la estaban esperando. Normalmente pulcro y ordenado, hoy parecía confuso y cansado. «Señora Gardner», se levantó para recibirla. «No entiendo qué está pasando. El señor Gardner acaba de...» «Siéntate, Jeff», dijo Miley suavemente, señalando una silla, «y cuéntamelo todo desde el principio». Parker se sentó, frotándose las manos con nerviosismo. «Esta mañana hemos tenido una reunión rutinaria de la alta dirección. El señor Gardner empezó anunciando nuevas orientaciones estratégicas, luego pasó a los asuntos financieros, y de repente, como de pasada, dijo que yo me jubilaba y presentó a la señora Carter como nueva directora financiera. Me quedé de piedra. Nunca he hablado de jubilación, sobre todo ahora que tenemos tantos proyectos nuevos». «¿Qué dijo cuando le expresaste tu sorpresa?», preguntó Miley. Jeff negó con la cabeza. «Eso es lo más raro. Cuando empecé a protestar me llevó aparte y me dijo que, si no me iba amablemente, podría haber beado sobre algunas de las transacciones financieras del año pasado. Insinuó que había algunas irregularidades de las que yo era responsable». Miley y Rebecca intercambiaron miradas. «Jeff», Miley se inclinó hacia adelante.
¿Qué sabes de las transacciones financieras que han tenido lugar en los últimos meses? Especialmente las grandes transferencias a empresas de consultoría. Yo sospechaba que algo iba mal. Estos contratos nunca pasaron por el proceso de investigación estándar. El señor Gardner los aprobó personalmente, pasando por alto el departamento financiero, pero tenía miedo de hacer preguntas. Ha estado diferente últimamente. ¿Qué puede decirme de la nueva empresa RSG Investments?, preguntó Miley. Jeff la miró sorprendido. Nunca había oído ese nombre. Miley asintió lentamente. Así que Sean estaba ocultando la existencia de esta empresa incluso a su director financiero. Eso significaba que estaba preparando el traspaso de activos en secreto, sin que lo supieran los empleados clave. ¿Qué sabes de Renesmee Carter?, preguntó Rebecca. ¿Cuáles son sus cualificaciones? Jeff se lo pensó. Es inteligente, sin duda. Tiene una buena formación y experiencia en grandes empresas. Pero, para ser sincero, sus métodos son cuestionables. Busca constantemente formas de eludir los procedimientos estándar y los requisitos normativos. Ella lo llama finanzas creativas, pero a mí me recuerda a ¿fraude?, sugirió Miley. Jeff asintió lentamente. No quería usar esa palabra, pero sí. Y una cosa más, vaciló. Habla con franqueza, Jeff, le animó Miley. No es el momento de vacilar. Hace 2 semanas escuché una conversación entre la señorita Carter y un hombre por teléfono. Ella hablaba de la entrega final y de prepararse para partir. No recuerdo las palabras exactas, pero lo esencial era que se estaban preparando para completar algo y luego dejar esta empresa de mierda. Sus palabras, no las mías. Miley sintió que se le acumulaba una rabia fría en el pecho. Empresa de mierda era como Renesmee llamaba al negocio que ella y Sean habían construido durante años, poniendo en él toda su energía, todos sus sueños, toda su vida. Gracias, Jeff, dijo tomando una decisión. Y quiero ser honesto contigo. Sean y Renesmee están tratando de deshacerse de la compañía y cederla a una nueva empresa. Voy a impedírselo, pero necesito tu ayuda. Jeff parecía sorprendido pero decidido. Por supuesto, señora Gardner. Llevo 20 años en Gardner Distribution. En cierto modo, también es mi empresa. ¿Qué puedo hacer? En primer lugar, no acepte la jubilación. Insista en cumplir su contrato. En segundo lugar, reunir todos los documentos sobre transacciones financieras sospechosas. Y en tercer lugar, Miley lo miró fijamente a los ojos. Ni una palabra a Sean sobre nuestra conversación. Jeff asintió, con un brillo de determinación en los ojos. Lo haré todo. Cuando Jeff se marchó, Rebecca se volvió hacia su madre. ¿Qué vas a hacer, mamá? Miley respiró hondo. Hoy he hablado con un abogado. Tenemos una oportunidad de detener a papá, pero tenemos que actuar rápido. Renesmee como directora financiera es una bomba de relojería. La puerta se abrió y Thomas entró en el salón. Parecía furioso. Tenía el pelo despeinado, la corbata torcida y los ojos ardientes. Hay que detener a papá, dijo desde la puerta. Lo que está haciendo destruirá la empresa. Miley se acercó a su hijo y lo abrazó. Vamos a detenerlo, Thomas. Pero necesitamos la cabeza fría y un plan claro. Les habló de su reunión con Montgomery, de los estatutos de la empresa, que prohibían a Sean decidir en solitario el destino del negocio y de la investigación que los detectives ya habían puesto en marcha. Pero necesitamos pruebas irrefutables de su fraude, terminó. Los días siguientes se convirtieron para Miley en una auténtica operación de espionaje. Recopiló documentos, habló con detectives, consultó a abogados, todo ello intentando no despertar las sospechas de Sean. En casa, fingía que no pasaba nada, aunque cada cena juntos se convertía en una prueba de sus dotes interpretativas. Sean también parecía estar interpretando un papel, el de marido cariñoso y padre atento.
Pero detrás de sus sonrisas y conversaciones informales, Miley podía ver tensión y recelo. A menudo se quedaba hasta tarde, cita y desaparecía los fines de semana para asistir a reuniones de negocios. La tarde del quinto día después de la reunión con Montgomery, Miley recibió un mensaje del detective que había contratado. Información urgente. Reúnete conmigo mañana a las 9 de la mañana en el Blue Horizon Café. El Blue Horizon Café era un pequeño establecimiento a las afueras de la ciudad, lo suficientemente alejado de la oficina de Gardner Distribution como para minimizar el riesgo de encontrarse con alguno de los empleados. El detective, Michael Douglas, un ex policía con 20 años de experiencia, ya la esperaba en una mesa de la esquina. «Buenos días, señora Gardner», la saludó al levantarse. «Gracias por venir con tan poca antelación». Miley se sentó frente a él, con el corazón palpitante de expectación. «¿Qué han encontrado?» Douglas abrió la carpeta y sacó varias fotografías. «En primer lugar, hemos confirmado la conexión entre su marido y René Smith Carter. Se reúnen con regularidad, no solo por negocios». Miley cogió las fotografías y sintió que algo se rompía en su interior. Mostraban a Sean y Rensme entrando en un hotel, abrazándose en un restaurante, sentados en un coche cogidos de la mano. En una de las fotos aparecían besándose a la entrada de una casa. «Esa es», se interrumpió, incapaz de continuar. «La casa de Vermont», confirmó el detective. «La que la señorita Carter compró hace un mes. Pasan allí casi todos los fines de semana». Miley guardó las fotos. «¿Qué más?», preguntó, tratando de centrarse en el aspecto comercial de las cosas. Douglas sacó otros documentos. «Hemos encontrado cuentas bancarias abiertas por su marido en Suiza y las Islas Caimán. En los últimos 6 meses se han transferido a ellas unos $3.700.000, todos procedentes de las cuentas de las mismas empresas consultoras que recibieron dinero de Gardner Distribution». Miley se sintió mareado. $3.700.000 era mucho más de lo que ella había sospechado. «Pero lo más importante son los documentos que hemos encontrado», continuó Douglas. «Su marido se está preparando no solo para retirar dinero de la empresa, sino para devastarla por completo. Encontramos contratos para la venta de activos importantes, almacenes, centros logísticos, incluso la sede central. El comprador es RSHG Investments». «No puede hacer eso», protestó Miley. «Según los estatutos, esas decisiones requieren el consentimiento de los accionistas que posean al menos el 75% de las acciones». Douglas negó con la cabeza. «Ha encontrado una manera de evitarlo. Los activos no se venden directamente, sino a través de una serie de filiales que ha creado en los últimos meses. Cada una de estas empresas es nominalmente propiedad de Gardner Distribución, pero es efectivamente controlada por su marido. Está explotando lagunas legales en el derecho de sociedades. Según los documentos, la primera venta de activos está prevista para el próximo jueves. Todo está listo. Los compradores, los documentos, incluso los notarios». Miley hizo un cálculo rápido en su cabeza. Quedaban 5 días hasta el jueves. 5 días para detener al hombre en el que había confiado durante 23 años de su vida. «Hay algo más», añadió el detective, vacilante. «¿Qué es?» «Hemos encontrado pruebas de que su marido planea abandonar el país en cuanto se complete la venta de los activos». Las palabras del detective sobre los planes de Sean de abandonar el país sonaron como una campana lejana en los oídos de Miley. Miró por la ventana del Blue Horizon Café hacia la calle, donde la gente se apresuraba en sus quehaceres. Una mañana de domingo normal para ellos, un día en el que toda su vida se desmoronaba para ella. «¿Está segura?», preguntó, volviendo la mirada hacia el detective. 2 billetes de primera clase a Mónaco, reservados a nombre de Sean Gardner y René Smith Carter. Salen el próximo viernes, al día siguiente de la venta de activos programada.
También descubrimos que su marido ya había estado en contacto con una agencia inmobiliaria de Montecarlo para comprar una villa. Mónaco, repitió Miley en voz baja, un país sin tratado de extradición con Estados Unidos. Douglas asintió en señal de aprobación. Está usted bien informada, señora Gardner. Sí, es uno de los pocos países donde es prácticamente imposible extraditar a una persona por delitos financieros. Miley se pasó una mano por el pelo, sintiendo que la realidad se le venía encima. Sean no solo la estaba engañando, no solo estaba desviando dinero de la empresa, sino que planeaba desaparecer por completo, dejándola a ella y a los niños sin nada. ¿Cuál es el siguiente paso?, preguntó, tratando de centrarse en los aspectos prácticos de la situación y no en el dolor de la traición. Tenemos que conseguir una orden judicial de inmediato, respondió Douglas. Con estas pruebas, tienes una buena oportunidad de detener la venta de los activos. Y yo recomendaría ponerse en contacto con las fuerzas del orden. Está claro que aquí hay un delito. Miley pensó en las consecuencias. Acudir a la policía significaba que Sean podría acabar entre rejas. A pesar de todo lo que había hecho, la idea todavía le dolía. Pero pensó en los niños, en los empleados de la empresa que habían confiado en ellos, en todo lo que habían construido a lo largo de los años. Hablaré con un abogado hoy mismo, dijo decidida. Tenemos que actuar ya. Hay algo más, dijo Douglas, abriendo un documento en su tableta. Hemos encontrado material que sugiere que Renesmee Carter no es quien dice ser. ¿Qué quieres decir? Su currículum contiene serias discrepancias con la realidad. Comprobamos todas las empresas en las que supuestamente había trabajado y descubrimos que 2 de ellas nunca la habían incluido como empleada, y la tercera la había despedido por fraude financiero. Miley no se sorprendió. Algo en Renesmee siempre le había parecido falso, incluso antes de conocer la relación entre ella y Sean. Su verdadero nombre es Renee Smith, continuó el detective. Se lo cambió hace 5 años, probablemente para ocultar sus actividades pasadas. Ya tiene 2 demandas de anteriores empleadores a los que estafó. Es una estafadora, dijo Miley, y de repente todo cobró sentido. Douglas se encogió de hombros. Puede, pero según los documentos es un participante voluntario en este plan. Es posible que ella lo manipulara al principio, pero ahora definitivamente actúan como socios. Miley asintió, sintiendo una extraña mezcla de rabia y lástima. Puede que esta mujer sedujera a Sean, que se aprovechara de sus debilidades, pero él había tomado su decisión. La decisión de traicionar a su familia, a sus hijos, todo lo que habían construido juntos. Gracias por su trabajo, señor Douglas, dijo mientras recogía los documentos. Siga vigilando. Necesito saber todos los movimientos de mi marido antes del jueves. Después de salir del café, Miley no fue directamente a casa. Necesitaba tiempo para pensar en todo, para desarrollar un plan de acción. Se puso al volante y condujo por la ciudad, sin un objetivo concreto, con los pensamientos y los recuerdos arremolinándose en su cabeza. Recordó cómo Sean y ella habían empezado su negocio, jóvenes, ambiciosos, llenos de sueños y entusiasmo. Cómo trabajaban de noche, contaban cada céntimo y celebraban felices su primer gran negocio. Recordaba el nacimiento de Rebecca y cómo Sean sostenía al pequeño bebé, mirando a su hija con amor y orgullo ilimitados. Recordó cómo habían superado juntos la crisis de 2008, cuando parecía que la empresa no sobreviviría, pero habían sobrevivido, juntos, como una familia, como un equipo. Y ahora todo se estaba convirtiendo en polvo por culpa de la codicia y la traición. Sonó el teléfono, sacándola de sus amargos pensamientos. «Mamá, ¿dónde estás?». La voz de su hijo sonaba preocupada. «Está pasando una locura en la empresa». «¿Qué pasa?», preguntó ella, sintiendo que el corazón empezaba a latirle más deprisa. «Acaba de anunciar una reestructuración estratégica de la empresa.
Va a vender el Centro Logístico Occidental y 3 almacenes a una nueva empresa. ¿Y adivina quién representa a esa empresa en la reunión? Ren Smith, responde Miley, sintiendo que se le hielan las entrañas. Ni siquiera oculta que es directora de esa tal RSHG Investments. Jeff intentó discutir, pero su padre se limitó a apartarlo de la discusión, diciendo que una persona jubilada ya no tiene voz ni voto en las decisiones estratégicas. Miley agarró el volante con tanta fuerza que sus dedos se volvieron blancos. Sean estaba acelerando su plan. Tal vez sospechaba algo o simplemente había decidido moverse más deprisa antes de que nadie se interpusiera en su camino. «Thomas, escúchame con atención», dijo con calma, aunque le hervían las entrañas. «No llames la atención, solo observa y recuerda todo lo que ocurra en la reunión, cada palabra, cada documento». «Pero mamá, está destruyendo la empresa. No podemos quedarnos sentados mirando». «No nos quedaremos mirando», le aseguró Miley. «Tenemos un plan, pero ahora mismo lo más importante es la información. Vuelve a la reunión y observa. Y ponte en contacto con Rebecca, necesito que sepa lo que está pasando». Después de hablar con su hijo, Miley cambió de dirección y se dirigió al despacho de William Montgomery. Sabía que era domingo por la mañana y que las posibilidades de encontrar a un abogado en el trabajo eran mínimas, pero tenía que intentarlo. Para su sorpresa, el bufete Montgomery & Associates estaba en plena actividad, incluso en un día de descanso. Su secretaria le dijo que el señor Montgomery estaba allí, trabajando en un caso urgente. «¿Señora Gardner?», enarcó las cejas sorprendido cuando ella entró en su despacho. «No la esperaba hoy». «Es una emergencia», contestó Miley, colocando el expediente del detective delante de él. «Mi marido está acelerando su plan. Ya está celebrando una reunión sobre la venta de los activos». Montgomery miró los documentos con rapidez y se puso serio. «Esto cambia las reglas del juego», dijo por fin. «Tenemos que actuar ya. Prepararé una solicitud al tribunal para que prohíba inmediatamente cualquier transacción con los activos de la empresa. Con estas pruebas, es casi seguro que el juez acceda a nuestra petición». «¿Con qué rapidez puedes hacerlo?», preguntó Miley. «En circunstancias normales, unos días. Pero dada la urgencia», pensó, «conozco a un juez que podría considerar la solicitud con carácter de urgencia. Si presentamos todos los documentos hoy, puede que mañana tengamos una decisión». «Estupendo», asintió Miley. «Hagámoslo». «Una cosa más», vaciló. «Quiero presentar una denuncia por falsificación de documentos. La falsificación de mi firma es un delito». Montgomery la miró atentamente. «¿Comprende que esto podría acarrear el procesamiento penal de su marido?». Miley respiró hondo, sintiendo el peso de la decisión que estaba tomando, pero no me dejó otra opción. Se pasó todo el día preparando documentos, consultando con abogados, hablando con los niños, que informaban de todos los movimientos de Sean en la empresa. La reunión duró varias horas, tras las cuales Sean anunció que las decisiones definitivas se tomarían en una junta general extraordinaria el martes. «Está cumpliendo un plazo», dijo Thomas cuando llamó a su madre después de la reunión. «Esta reunión no estaba en los planes de ayer». «Siente que las paredes se cierran», respondió Miley. «Quizá alguien le avisó de nuestras acciones». Por la noche, cuando Miley finalmente regresó a casa, la casa estaba vacía. Sean había dejado una nota diciendo que había ido a una reunión de negocios urgente y que volvería tarde. Miley sabía que era mentira. El detective había dicho que Sean y Ren Smith habían ido a un restaurante en el campo. Subió a su dormitorio y se sentó en la cama, mirando la foto de su boda en la pared. Los dos jóvenes que habían mirado al objetivo con esperanza y amor parecían ahora extraños de otra vida. Normalmente reservada y fuerte, aquella noche Miley se permitió llorar. Lloró por los años que había perdido, por los sueños que había hecho añicos,
por la confianza tan brutalmente pisoteada. Lloró por sus hijos, que tenían que vivir la traición de su padre, y por los empleados de la empresa, cuyo futuro estaba en peligro. Pero cuando las lágrimas se secaron, fueron sustituidas por una fría determinación. Miley Gardner no era una mujer que se rindiera sin luchar. Había creado una empresa de éxito desde cero, criado a 2 hijos maravillosos y sobrevivido a crisis económicas y pérdidas personales. Y no permitiría que Sean y su amante destruyeran todo por lo que había luchado. A la mañana siguiente, Miley se despertó con las primeras luces del día. Sean no había vuelto a casa. Por primera vez en todos los años de matrimonio, no había pasado la noche en casa sin avisar. Era otra confirmación de que su matrimonio había terminado. Se duchó, se puso su mejor traje de negocios y salió para la oficina antes que nadie. Hoy era un día crucial, el día en que empezaría a luchar por su futuro. En su despacho, Miley revisó los últimos documentos preparados por sus abogados y esperó una llamada de Montgomery para informarle de la decisión del juez. Señora Gardner, tenemos buenas noticias. El abogado sonaba complacido. El juez Davidson ha firmado una orden que prohíbe cualquier transacción con los activos de Gardner Distribution hasta que finalice el caso. Esto significa que su marido no podrá vender ni 1 metro cuadrado de las propiedades de la empresa. Gracias, señor Montgomery. Miley sintió que la tensión que la había estado reteniendo durante días se relajaba un poco. ¿Y la demanda por fraude? Ha sido aceptada para su revisión. La Fiscalía está estudiando los materiales y lo más probable es que abra un proceso penal. Pero llevará más tiempo. Por supuesto, ¿cuándo podemos notificar el requerimiento? El alguacil está de camino a la oficina de tu empresa. Tiene que entregar los documentos oficialmente a su marido como director general. Miley dio las gracias al abogado y colgó. El primer paso estaba dado. Ahora tenía que prepararse para la reacción de Sean, que no dudaba que sería violenta. Nada más terminar de pensar en esto, la puerta de su despacho se abrió de golpe. Sean estaba en el umbral, furioso, con la cara enrojecida y los ojos desorbitados. ¿Qué has hecho?, gruñó mientras se acercaba a su escritorio. ¿En serio, Miley? Ella se levantó despacio, manteniendo la compostura. Estoy protegiendo lo que me pertenece a mí y a nuestros hijos, Sean. No sabes lo que estás haciendo. Golpeó la mesa con el puño, haciendo rebotar la taza de café. Lo has estropeado todo. ¿Yo lo he estropeado todo? Miley sintió que la ira crecía en su interior. Tú fuiste quien desvió millones de la empresa a cuentas en paraísos fiscales. Tú fuiste quien falsificó mi firma en los documentos. Fuiste tú quien planeó ceder el negocio a tu amante y huir con ella a Mónaco. Sean se quedó helado, sorprendido por lo que sabía. ¿Me estabas espiando? Protegí a nuestra empresa, replicó Miley, y menos mal que lo hacía. De lo contrario, nos habrías dejado a mí y a los niños sin nada. Sean dio un paso atrás, con la ira mezclada con el pánico. No entiendes la situación, Miley. La empresa tiene graves problemas. ¿Qué problemas, Sean?, lo interrumpió ella. ¿Los problemas que tú creaste al retirar el dinero? ¿O los problemas que Ren Smith, o debería decir Renee Smith, ha creado para manipularte? Sean se estremeció al oír el nombre real de Ren Smith. ¿Qué sabes de ella? Lo suficiente, respondió Miley. Sé de su pasado, de las demandas en su contra, de cómo se cambió el nombre para empezar de nuevo. Sé que te está utilizando, Sean. No eres más que otra víctima de su lista. Por un momento, los ojos de Sean brillaron con duda, pero rápidamente se serenó. Te equivocas con ella. Ren Smith es la única que realmente me entiende y me apoya. Ve mis ambiciones, mis sueños, ve tu dinero, Sean, dijo Miley con amargura, y el acceso a los activos de una empresa de éxito. ¿Crees que estaría contigo si solo fueras un gerente sin negocio propio? No te atrevas a hablar así de ella, exclamó Sean, pero su voz ya no sonaba segura. Miley suspiró, sintiendo de pronto no ira sino lástima por el hombre que tenía delante. Sean,
Piensa en nuestros hijos, dijo más suavemente, Rebecca y Thomas, que han trabajado para esta empresa toda su vida, preparándose para hacerse cargo de ella algún día. ¿Cómo puedes arrebatarles su futuro? Por un momento, algo parecido a la vergüenza relampaguea en los ojos de Sean, pero rápidamente es sustituido por una fría determinación. Los niños estarán bien, tienen educación, contactos, y yo me merezco algo para mí después de todos estos años. ¿Para ti?, pregunta Miley con amargura. ¿O para ella? ¿Cuánto ha sacado ella de ti, Sean? ¿3 millones? ¿4? ¿Cuánto cuesta una casa de campo en Vermont? ¿Y la villa en Mónaco que piensas comprar? Sean se estremeció, sorprendido por sus conocimientos. Eso no es importante, le cortó Miley. Lo importante es que no voy a dejar que destruyas lo que hemos construido durante toda nuestra vida. Una orden de alejamiento es solo el principio, Sean. He presentado una denuncia por falsificación. Eso es un delito penal. La cara de Sean se puso blanca. No puedes hacer esto. No a mí, no al padre de tus hijos. No me has dejado elección, replicó Miley, sintiendo que se le partía el corazón. Me protegeré y protegeré a mis hijos con todos los medios a mi alcance. Sean retrocedió hasta la puerta, con el rostro contorsionado por una mezcla de ira, miedo y dolor. Te vas a arrepentir de esto, Miley. No soy un hombre con el que se pueda jugar. Cuando se marchó, Miley se hundió en su silla, sintiendo cómo la adrenalina que la había mantenido en pie durante las últimas horas se desvanecía poco a poco, dejando solo cansancio y tristeza. Había ganado el primer asalto, pero la batalla no había hecho más que empezar. El teléfono volvió a sonar. Era Michael Douglas. Señora Gardner, tenemos un problema. La voz del detective sonaba preocupada. Su marido acaba de encontrarse con Ren Smith Carter en una cafetería a unas manzanas de la oficina. Parecían muy excitados. Después de la reunión, se fue directamente al aeropuerto. ¿Al aeropuerto?, preguntó Miley, sintiendo que aumentaba su ansiedad. Mi colega la siguió. Compró un billete a Zúrich para esta noche. Y una cosa más. Antes de irse, sacó una importante cantidad de dinero de un banco. $50,000. Miley sintió un escalofrío que le recorría la espalda. Está huyendo. Eso parece, convino el detective, y a juzgar por su comportamiento, su marido lo sabe. Miley respiró hondo, intentando concentrarse. Que Ren Smith huyera con parte del dinero significaba que su plan se estaba desmoronando. Quizás Sean por fin empezaba a darse cuenta de que lo estaban utilizando. Vigila a mi marido, ordenó. Necesito conocer todos sus movimientos. Y ponte en contacto con los bancos donde tiene cuentas. Necesito saber si intenta retirar grandes sumas de dinero. Las horas siguientes se convirtieron en una auténtica prueba de nervios para Miley. Habló con abogados, detectives y niños, intentando coordinarse y mantenerse un paso por delante de Sean. Hacia las 3 de la tarde, Douglas informó de que Sean había intentado retirar $500,000 de una de las cuentas de la empresa, pero el banco se lo denegó alegando una orden judicial. Le está entrando el pánico, comentó el detective. Comete errores, actúa impulsivamente. No parece un plan bien pensado. Miley estuvo de acuerdo. Sean siempre había sido un estratega, un hombre que calculaba cada paso. Lo que estaba haciendo ahora mostraba su confusión y desesperación. Por la noche, cuando Miley estaba a punto de irse a casa, Rebecca entró en su despacho. Su hija tenía la cara pálida y los ojos llorosos. «Mamá», dijo con voz temblorosa, «papá acaba de venir a mi departamento. Me ha ofrecido dinero para que le apoye en la reunión de mañana. Dijo que si votaba con él, me llevaría el 5% del trato». Miley sintió que se hundía por dentro. «¿Qué has dicho?», preguntó en voz baja. Rebecca se enderezó, con una determinación familiar en los ojos, la misma que Miley había visto en el espejo toda su vida.
Le dije que podía meterse su sucio dinero donde no brilla el sol, respondió con firmeza. Le dije que ya no era mi padre si podía hacer eso. Miley se acercó a su hija y la abrazó con fuerza. Permanecieron allí unos minutos, dos mujeres fuertes unidas no solo por la sangre, sino también por valores compartidos y un sentido de la justicia. «Estoy orgullosa de ti», susurró Miley. «Puedes ganar dinero, pero tienes que mantener tu honor». «Has mantenido tu honor, Rebecca». Cuando su hija se marchó, Miley llamó a Thomas para advertirle de que su padre podría intentar sobornarle. «Prefiero tirar todo mi dinero al río que aceptar un céntimo de un traidor», dijo enfadado. Miley le pidió que tuviera cuidado de no provocar un conflicto abierto con su padre. Ahora que los mecanismos legales estaban en marcha, lo más importante era no dar a Sean ningún motivo para acusarles de haber obrado mal. A última hora de la tarde, cuando Miley regresó por fin a casa, volvió a encontrarla vacía. Sean no había aparecido por casa ni por su oficina después de su enfrentamiento matutino. El detective dijo que había alquilado una habitación de hotel en el centro de la ciudad y que había pasado la mayor parte del día hablando con alguien por teléfono. Miley subió a su dormitorio, se puso la ropa de casa y se sentó en la cama, sintiéndose increíblemente cansada. Las últimas semanas de estrés, noches sin dormir y agitación emocional estaban pasando factura. El ambiente en la Junta General de Accionistas de Gardner Distribution era tenso hasta el agobio. Miley llegó preparada, con una carpeta de documentos en la mano. Todos estaban reunidos en la sala de conferencias. El Consejo de Administración, los altos directivos, Thomas y Rebecca, los hijos leales, dispuestos a apoyar a su madre en un momento crucial. Cuando Sean entró con Ren Smith, parecía seguro de sí mismo. Comenzó su presentación sobre la reestructuración estratégica y la necesidad de vender los activos a RSHG Investments. Habló de forma convincente, utilizando todo su carisma de hombre de negocios experimentado. Miley le dejó terminar y se levantó. «Tengo algunas preguntas», dijo con calma, entregando a la audiencia los documentos preparados. «En primer lugar, aquí está la situación financiera real de la empresa. No hay signos de crisis, como afirma mi marido. En segundo lugar, Inversiones REHG es una empresa registrada hace 8 meses, con Ren Smith Carter y Sean Gardner como sus únicos fundadores». Hubo un murmullo de sorpresa en la sala. Y por último, Miley sacó el último documento, un acuerdo sobre la transferencia de una participación mayoritaria, supuestamente firmado por mí. Pero esta firma es falsa. Un experto lo ha confirmado y ya he presentado una denuncia ante la policía. «Esto es absurdo», exclamó Sean. «Miley solo se está vengando de nuestros problemas personales». «Poseo el 45% de las acciones», le recordó Miley con calma. «Y según los estatutos, se requiere una mayoría cualificada del 75% para la reorganización. Además, he obtenido una orden judicial contra cualquier transacción con los activos de la empresa». Ren Smith se levantó de un salto. «No eres más que una vieja celosa que no soporta que su marido haya encontrado a alguien más joven». «Señorita Carter», replicó Miley en tono gélido, «¿es cierto que su verdadero nombre es Renee Smith? ¿Que se lo cambió tras ser acusada de fraude financiero en su anterior trabajo?» Ren Smith se puso pálida. Sean, consciente de su derrota, intentó aplazar la reunión, pero Miley insistió en votar su destitución. La decisión se tomó por mayoría. Las semanas siguientes se convirtieron en una guerra legal. Ren Smith huyó a Suiza con $200,000. Ante la amenaza de ir a la cárcel, Sean aceptó un trato. Transferiría una participación mayoritaria a Miley, devolvería los fondos retirados y renunciaría a sus reclamaciones sobre la empresa. «¿Por qué, Sean?», le preguntó Miley tras firmar los documentos. «¿Nuestra familia no significaba nada para ti?» «Estoy confuso»,
respondió cansado. Ella me convenció de que merecía algo mejor, de que mi talento se estaba desperdiciando. Fui un idiota. Sí, lo fuiste, convino Miley sin ira. Pero lo que más duele es que estuvieras dispuesto a traicionarme no solo a mí, sino también a los niños. 6 meses después, Gardner Distribution se recuperó y siguió creciendo. Miley nombró a Thomas director general y a Rebecca directora de marketing. Sean se mudó a otra ciudad en un intento de reconstruir la relación con sus hijos. Una noche, Thomas le contó que Renesmee había sido detenida en Zúrich por fraude y que su padre le pedía permiso para acudir a la fiesta de cumpleaños de Rebecca. Ella accedió a darle una oportunidad, dijo Thomas. ¿Y tú, mamá, podrás perdonarle alguna vez? Miley miró la nueva foto familiar de ella y sus hijos delante del edificio de la empresa, sonriente y confiada en el futuro. Ya le he perdonado, Thomas, dijo con calma. Pero perdonar no significa olvidar ni permitir que alguien vuelva a hacerte daño. He aprendido esa lección. La vida ha sido impredecible y a veces cruel, pero Miley ha perseverado, demostrando que la justicia existe para quienes tienen el valor de luchar por ella.